pero sobre todo porque en nuestro corazón hay un deseo de alabar a Dios y sobre todo, como decía el otro día José, alabarlo no es solo cantar, sino ¿qué es? Obedecer. ¿Amén? En esta mañana yo decía, Señor, muéstrame lo que yo debo de decir para empezar esta mañana. Y me ha venido así, los de puro corazón. Si vamos a leer a unos pasajes, unos versículos, lo que nos dice en el Salmo 24:4, dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas malas y jurado con engaño. El limpio de manos y de puro corazón. Vamos a ver lo que significa puro corazón. Vamos a ver lo que significa. Dice: solo buscamos al Señor, lo tomamos como nuestra única meta y tenemos la meta singular de llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para su gloria, como nuestro único propósito. ¿Por qué quiero decir esto de un corazón puro? Porque normalmente el hombre, personas, siempre tenemos problemas, ¿no? Siempre estamos buscando cosas y poniendo los ojos en cosas. No estoy hablando concretamente de nada, sino que muchas veces decimos, yo quiero llegar allí o yo quiero hacer esto. Pero yo tengo esta mañana una pregunta: ¿eso es de verdad lo que Dios quiere? ¿Eso es lo que realmente Dios quiere para tu vida? Y es verdad que muchas veces decimos, Señor, yo quiero esa cosa o quiero esta cosa, pero al final te das cuenta que no es de acuerdo al corazón de Dios. Dice en el Salmo 51 crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ¿quién? Delante de mí. ¿Qué quiero decir esta mañana? Pues que tenemos que guardar nuestro corazón, de no introducir ni malos pensamientos, ni cosas que nos aparten de qué, del propósito de la voluntad de Dios. Tú puedes ir por la calle y puedes ir mirando cosas, pero el Espíritu Santo te va a revelar si está de acuerdo o no está de acuerdo con Dios. ¿Amén? ¿Alguien puede decir amén? Amén. ¿Es verdad o no? Amén. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque el hombre o las personas tenemos la tendencia a esa, pero Dios te dice, ¿realmente yo quiero eso para ti? Y Dios te puede responder porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Y Dios te va a revelar si eso está de acuerdo con Él. Y si realmente el pensamiento es un pensamiento puro y limpio. Este es el Proverbio 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de pecado? Y en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Dependiendo de cómo esté tu corazón, tú vas a llegar a la meta. Si tu corazón no está limpio, cuando una cosa no está limpia, ¿qué debemos de hacer? Limpiarlo. Y tú puedes decir, Señor, si tengo cosas que no... Pero no sabes las cosas. Por eso te dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tú cuando hablas con una persona y dices, esta persona sí que le gusta mentir, tú no percibes en tu espíritu que esa persona está mintiendo. Pues muchas veces hacemos eso con Dios. Pensamos, nos engañamos a nosotros mismos, pensando que lo que hacemos le va a dar la gloria a Dios. Yo te digo en esta mañana, vamos a quitar lo que, no quiero decir que esté sucio, sino lo que está estorbando para acercarnos cada día más a Dios. Esa es la meta. No significa, es decir, yo soy un super santo delante de los demás, no, cada uno que se mire, yo el primero, yo me analizo y Dios me dice esta mañana, trae este tema, lo de limpio corazón. Que en esta mañana Dios nos abra los ojos espirituales y podamos entender realmente lo que estoy hablando. Que para alcanzar las metas de Dios, para alcanzar las cosas de Dios, ¿qué debe haber? Un corazón limpio. No podemos mezclarlo todo ahí y todo vale. Y el Espíritu Santo nos lo revela. Amén. Eso es lo que Dios ha puesto esta mañana en mi corazón. Vamos a orar y vamos a alabarle a Él con todo nuestro corazón. Y si hay alguna cosa que está estorbando, podamos decir, Señor, esto no te agrada.
quítala, o yo la quito. Pero también muchas veces decimos, Señor, esto no te agrada, pero yo debo ser el primero que debe de decir, voy a hacerlo, voy a intentarlo. ¿Amén? Señor, te damos las gracias porque en esta mañana hemos venido delante de tu presencia y reconocemos que debemos de tener un corazón limpio, Señor. Un corazón en el cual tú no puedas mirar y decir, hay cosas que entorpecen la comunicación conmigo. Señor, te damos las gracias porque tú nos revelas a través de tu Espíritu Santo para que cada cosa que hagamos, Señor, sea de acuerdo a ti y a tu corazón, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya.
Santísimo, Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Él. Sí, Señor, tú eres Rey. Sí, Señor, aleluya, aleluya. Sí, Señor, levantamos un clamor a ti, Señor. Levanta tu clamor a Él. Aleluya. Sí, Señor, qué grande eres tú, Señor. Sí, Señor. Entra con acción de gracias, por sus atrios alaba. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alaban la son de trompetas, sí, Señor, con madero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios y para siempre su misericordia. Sí, Señor, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno
porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es tu misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Aleluya, aleluya. Es un coro que dice que bueno es Dios. ¿Alguien puede decir amén? Alguien puede decir esto es verdad, porque para siempre, cada mañana es nueva su misericordia. Aleluya, dice el coro, dice porque bueno es Dios. Cántale. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Aleluya, aleluya. Podemos confesar que es verdad, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. No depende de lo que tú creas o que tú pienses, sino lo que Él es. Él es siempre igual, de principio a fin. Como dice en Apocalipsis, el alfa y la omega, el principio y el final y el fin. Aleluya, aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Aleluya.
presencia, solo tu mirada me hace suspirar.
necesitamos estar más delante de Él, no solo para hablar nosotros, sino también para recibir lo que Él nos dice. Aleluya. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a presentar esta mañana la ofrenda y vamos a leer el Salmo 145, que dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y también de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das de tu comida y su tiempo. Abres tu mano, y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. Publicará el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Padre. Gracias por tus bendiciones, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre, porque tu mano poderoso, Señor, nos guía en cada momento, Señor. Te pedimos por esta ofrenda, Señor, para el sustento de tu iglesia, Señor, para el sustento de tu pueblo, Señor, para que nos podamos reunir, Padre, y alabar y bendecir tu nombre, Señor. Bendice tú la ofrenda grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Tengo que daros una noticia. Dios es bueno. Por si alguien no lo sabía, Dios es bueno y su misericordia es eterna. Todo lo que viene de Dios es eterno, su misericordia, su amor, su compasión, su bondad. Todo le pertenece a Dios y todo lo que viene de Él es eterno. Así que si vienes con ilusión, con ganas de recibir del Señor, vas a recibir. No vengas como espectador, sino como expectante, estando a la expectativa de lo que Dios quiere hacer hoy contigo, ¿no? O como Dios quiere hablarte. Es un privilegio estar de nuevo con vosotros hoy, porque el día del Señor, el domingo, el día de la resurrección, es el día del Señor, el día que venció a la muerte y subió a los cielos y se sentó a la diestra, a la derecha del Padre. Y allí está, ¿sabéis qué está haciendo? Intercediendo por ti y por mí, porque es nuestro intercesor. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres, los seres humanos, sino solamente Jesucristo. No busques en otro sitio porque igual encuentras algo que la religión te pueda enseñar, pero no sirve para nada. El único camino, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, hecho hombre. Bien, quiero tratar hoy un tema nuevo. El tema lo he titulado Fe, Confesión y Aplicación. Estas son tres cosas muy importantes en la vida de un cristiano, de un creyente verdadero, ¿no? La fe en qué? La fe en la palabra de Dios, la fe en Dios, la fe en lo que Dios hizo por nosotros. Eso es importantísimo. Luego está la confesión, el reconocimiento, el confesarlo con nuestra boca, confesar que la palabra de Dios es la verdad. Para confesar esa palabra tenemos que estar nosotros primeramente convencidos de que es la verdad. Cuando la verdad es revelada a un verdadero Hijo de Dios, permanece ahí para siempre y entonces da testimonio, confiesa, reconoce que esa palabra es la verdad y la verdad auténtica. No hay más verdad. Jesús mismo lo dijo: yo soy la verdad, no hay otra verdad. El camino, no hay otro camino, y la vida verdadera, la vida auténtica, la vida eterna, que es la que merece la pena. Aquí estamos un tiempo, vivimos, sí, existimos, algunos no viven, ni siquiera viven, existen, pero el tema es que la vida eterna es lo más importante, y el ser humano hoy en día que nos rodea, que vive de espaldas a Dios, cree que va a ser eterno, que va a vivir para siempre, y no viven pensando en la eternidad. Y eso es un grave error, porque la eternidad no tiene principio, no tiene fin. La vida física, comenzamos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos hacemos adultos, luego mayores, luego viejitos, y al final, ¿qué? Partimos de esta tierra hacia la eternidad. Por eso es importante decidir aquí en esta tierra dónde vamos a pasar la eternidad, o con Dios o con el diablo, porque no hay purgatorio. ¿Sabíais que no existe? El purgatorio no existe. Además, incluso los católicos lo han quitado. El Papa, no sé qué Papa lo quitó. Lo quitan, lo ponen, el otro vendrá, otro que lo pondrá. La religión, los planes de los hombres para salvarse. Pero el plan de Dios viene del cielo y se llama Jesucristo. Amén. Por tanto, fe en la palabra de Dios, reconocimiento, confesión que la palabra es la verdad, y luego la aplicación, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida para que tenga efectividad, para que haga el efecto, para que dé su fruto. La palabra de Dios, luego veremos una semilla, pero una semilla que no se planta tiene la esencia, tiene el potencial dentro, pero no se desarrolla, ¿verdad? La semilla, la palabra, hay que aplicarla a nuestra vida, tenemos que tomarla, comerla, para poder desarrollar esa fe que necesita. La palabra de Dios se cree, y se cree que es la verdad, y por tanto hay que aplicarla. Primero, si no crees, no puedes aplicarla. La importancia, como he dicho, del principio, la fe, luego el reconocimiento y luego la aplicación. Hay muchos creyentes, llamados creyentes, que dicen creer, dicen que tienen fe,
Pero yo digo que lo dicen de boca para afuera. Esto realmente no es fe. Si no hay un convencimiento interior del que realmente crees, no es fe. Quizás sea asentimiento mental, o sea, lo crees en tu mente. Pero la fe tiene que salir del corazón, del espíritu, que es la parte que es lo que realmente somos. La fe que viene de la mente no es fe, es aceptar, pero no estar convencido. Por tanto, la fe tienes que aceptarla en tu corazón. Dicen muchos creyentes que tienen fe, pero cuando atraviesan problemas, no reconocen, no confiesan su fe, porque no la tienen. ¿Entendéis, hermano? La realidad es que la fe actúa, la fe obra. La fe que no es obra, que no se demuestra con obras, no es fe. Luego lo veremos. En Hebreos 11:6 dice el escritor de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe no se puede agradar a Dios. Y añade, porque es necesario que el que se acerca a Dios sepa, crea que existe y que también es galardonador, que premia a todo el que le busca y le busca de verdad. Sin fe, hermanos, es imposible, no se puede agradar a Dios. Con asentimiento mental no se puede agradar a Dios. Con una fe que se basa solamente en entenderlo con la mente, no se agrada a Dios. Se agrada a Dios con una fe que nace de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro interno. Y luego también debemos saber que Dios premia a todos aquellos que realmente le buscan, y le buscan de verdad, le buscan de corazón. Entonces, resumiendo este punto, la persona se acerca a Dios, la persona que se acerque a Dios tiene que tener presente, tiene que creer en dos cosas importantes. Primera, que hay un Dios, que Dios existe, que Dios es real, que no es un cuento de hadas, que no es nada que el hombre ha inventado. Dios es real. Y ese principio es básico en la vida del creyente. Creer que existe Dios y que tenemos un Dios que es real. También la segunda cosa es que también es premiador, galardonador de aquellos que tienen una fe genuina, una fe verdadera y se acercan a Él en busca del oportuno socorro. La palabra de Dios, la Biblia, enseña que la fe es la única condición, la única, no hay más, para tener una buena comunión, una buena intimidad con el Señor, debe haber fe. Tú no puedes tener una relación íntima con nadie si no crees en ese alguien, ¿verdad? Pues con Dios es lo mismo. Si tú quieres tener una relación de padre a hijo, si tú quieres tener una relación íntima entre Dios y tú, tienes que creer que existe. Si no, es imposible. Todo será religión, todo será, digamos, manera de justificarnos para, de alguna manera, si existe algo, Dios nos pueda perdonar. Pero que tampoco creen en que realmente existe el cielo, lo mismo que el infierno. Hay muchos que sí que están de acuerdo con el cielo, pero no creen en el infierno. Si se cree en el cielo, se debe creer también en el infierno, porque tenemos un Dios que es amor, que es misericordia, pero también es justo, es un Dios de justicia. Y el justo, el juez justo, no castiga a ningún inocente, pero tampoco toma por inocente al que es culpable. Si no, no sería un juez justo, no sería un Dios justo. Jesús en Juan 8:32 dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese conocer, ese conocimiento, ese conocer que habla Jesús, significa que conocer al Señor de verdad, tener una relación íntima. Lo mismo que José conoció a María y tuvo hijos e hijas.
A ese conocer se refiere, a una relación de ese tipo con el Señor. Sabéis que cuando un matrimonio se une, se conoce en ese sentido, se produce la vida, ¿verdad? Nace un bebé. Pues cuando nosotros tenemos una relación de esa manera con el Señor, también producimos vida, vida eterna, ¿verdad? Entonces las relaciones que debemos tener con el Señor no son, digamos, relaciones esporádicas. Tiene que ser una relación continua de intimidad, buscar la intimidad con Él cada día, alimentarnos de su palabra cada día, alimentarnos de la verdad cada día, para que nadie nos pueda engañar. Como hablábamos en semanas anteriores, hay muchas sectas, muchos falsos maestros, falsas doctrinas, que están ahí como lobos, pendientes a quién van a devorar. Y por eso debemos ser instruidos a través de la intimidad con el Señor, estudiando su palabra, escuchando la palabra, meditando en ella cada día, no esporádicamente y de una forma, digamos, pasajera, sino profundizando en la palabra de Dios. Si tú quieres tener intimidad con el Señor, búscalo en oración. La oración, digamos, es el medio que tenemos para recibir del Señor. Si tú necesitas algo, tienes que pedirlo en oración. No hay otra fórmula. Dios es un Padre bueno que escucha a sus hijos, pero quiere escucharnos, que clamemos a Él. Jeremías dice, clámame y yo te responderé, dice el Señor. Y además de responderte te voy a enseñar cosas grandes y hermosas y fantásticas que ni te las puedes imaginar. Ese es nuestro Dios. En Juan capítulo 10, verso 10, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, o sea, para robar nuestra fe, sembrando ¿qué? La duda. ¿Sabéis que a la duda se le llama el ladrón de la fe? Por eso el ladrón viene precisamente a crear duda en nuestra mente para así robar nuestra fe. También viene para matar, que significa para destruir nuestra vida espiritual, para que andemos mundanamente y no andemos en el espíritu. Eso es lo que quiere el diablo, el ladrón, que lo llama Jesús. Y también para destruir. Yo siempre digo que el diablo no quiere hacernos daño, quiere destruirnos por completo. Y vino para eso, para destruir nuestra vida cristiana, destruir aquello que a Cristo le costó tanto conseguir para nosotros, y por tanto quiere llevarnos a la condenación. Pero mirad que dice Jesús, yo he venido para que tengáis vida. La palabra de Dios, que es Jesucristo, el Verbo hecho carne, produce vida. La palabra de Dios produce vida. Cuando tú tienes intimidad con el Señor, cuando tú profundizas en la palabra, no tienes, digamos, la Biblia como un libro más en la estantería que lo abren los domingos, que algunos ni lo abren, lo cogen, lo traen, lo dejan aquí, y muchos se les olvida y se van a casa sin ella. Yo me pregunto, si se dejan el móvil, seguro que vuelve. Pero se dejan la Biblia y dicen, bueno, la recogeré el domingo. Eso ocurre, es una realidad, hermanos. Por eso dice Jesús, yo he venido para que tengáis vida, para produciros esa vida eterna que yo quiero que viváis, esa vida eterna que empecéis, que sea un anticipo, la vida eterna, tu vida actual, tu vida física, sea un anticipo de la vida eterna. Y luego cuando partamos de esta tierra, dejemos este cuerpo mortal, podamos estar en la eternidad en su presencia. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo recibimos la fe? En el momento que te conviertes, que nos convertimos, recibimos una medida de fe que Dios deposita en cada uno de nosotros y que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación desarrollarlo. Tú no puedes recibir una semilla y dejarla en la estantería, porque esa semilla ahí puesta se pueden pasar siglos y no produce. Tú no puedes coger la palabra de Dios y tenerla en la estantería, no sembrarla en tu corazón para que produzca esa vida que Dios quiere que produzca y que el Señor nos promete.
En Mateo capítulo 17, en los versículos 18 al 20, vemos un pasaje donde Jesús reprende a sus discípulos precisamente por no desarrollar esa medida de fe que Dios pone en cada uno de nosotros cuando decidimos seguirle y seguirle de verdad. Versículo 18, recordad que estaban intentando expulsar un demonio de un chico endemoniado. Dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó bien, quedó sano, desde aquella misma hora. Versículo 19 dice, viéndolo entonces los discípulos, vinieron a Jesús y lo cogieron aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Mirad qué les contesta Jesús. Versículo 20, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y añade, y nada será imposible. La regla de oro, ¿verdad? Eso es una regla de oro. Cuando creemos de verdad, cuando tenemos la fe desarrollada completamente, podemos ver milagros. Yo he dicho y me habéis oído decir muchas veces que un milagro es algo que no se explica, no tiene explicación, porque si tiene explicación no es un milagro. Entonces veríamos cosas, si tuviéramos la fe completamente desarrollada, veríamos cosas milagrosas en nuestra vida, cosas que no tienen explicación. Como lo que hizo Jesús con este muchacho, reprendió al demonio y el demonio tuvo que salir. Él tenía autoridad. Y tú y yo la tenemos su autoridad delegada para hacer lo mismo. Pero para eso necesitamos lo que necesitaban los discípulos. Desarrollar la medida de fe que Dios pone cuando nos convertimos. Plantarla, desarrollarla, regarla, cultivarla, quitarle todas las malezas para que crezca y dé su fruto. Muchos creyentes no entienden bien cuando Jesús habla de la fe y se refiere a un grano de mostaza. Dicen, claro, como nuestra fe es como un grano de mostaza, pues se acaba pronto. Esa no es la realidad de lo que Jesús está diciendo. Tener fe como un grano de mostaza no significa eso. En primer lugar significa que, como he comentado, que en todo el que Dios deposita una medida de fe. Eso lo encuentras en Romanos capítulo 12, verso 3, cuando nos convertimos. Lo que quiere decir que esa semillita de fe tenemos la obligación de desarrollarla, pero debemos haber nacido de nuevo para tener esa semilla, esa porción, esa medida de fe. Ninguno que no se haya convertido al Señor puede recibir fe. Por eso nadie que no conozca al Señor, nadie que no tenga una relación de intimidad con el Señor, nadie que no haya aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, puede desarrollar su fe porque no hay semilla, no hay ninguna medida de fe ahí depositada. El Señor la deposita cuando creemos, cuando nos entregamos a Jesucristo, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro único Salvador. Entonces Dios pone esa medida y ahí comienza la vida cristiana y ahí comienza nuestro trabajo de desarrollar esa fe, hacer que esa fe crezca. ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver escuchando la palabra de Dios, meditando en su palabra, orando, intercediendo, ayunando. Con todo eso va creciendo la fe. Por tanto, nadie que no crea y acepte el sacrificio de Cristo y lo reconozca como Señor y Salvador, puede recibir esa medida de fe. En segundo lugar, significa no que nuestra fe sea como un grano de mostaza, sino que al entregarnos Dios esa medida de fe, nuestro trabajo es que crezca y se desarrolle. Esto significa que al convertirnos se comienza con una fe pequeña, ¿verdad? Tú no te conviertes y ya tienes toda la fe desarrollada, ya lo crees todo, ya. No.
esa fe tiene que ir desarrollándose como se desarrolla la semilla de mostaza. Por eso pone Jesús el ejemplo. En Marcos capítulo 4, versículos 31 y 32, sí. Jesús también, hablando del reino de Dios, también emplea la palabra semilla de mostaza. Dice, es el reino de Dios como una semilla, como un grano de mostaza sembrada en la tierra. Sembrada, tiene que ser sembrada. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando se siembra, se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros, las aves, hacen sus nidos bajo su sombra. Pero hay que plantarla. La semilla hay que plantarla. La palabra de Dios tenemos que plantarla en nuestro corazón para que empiece a desarrollarse y crezca y dé fruto y produzca y pueda alcanzar a los demás. Es lo que significa que las aves hacen sus nidos, o sea, los demás querrán recibir lo que tú has recibido. Amén. Jesús aquí nos quiere transmitir que una semilla que no es plantada, que no es cuidada, que no es regada, tiene el potencial dentro de ella, pero no produce fruto. Pero al ser plantada, regada y cuidada, crece y se desarrolla y produce el fruto deseado. Es lo mismo que cuando conocemos la palabra de Dios. Esa palabra tiene poder para cambiar las vidas. La palabra de Dios cambia vidas completas, desata ataduras, sana, liberta, provee. Pero para romper esas cadenas, para que Dios nos provea de sanidad, de salvación, de todo lo que necesitemos, tenemos que aplicarla a nuestra vida. Y ahí el principio de que debemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida significa plantarla para que crezca y produzca. ¿Dónde encontramos la fuente para desarrollar y hacer crecer nuestra fe? Lo hemos dicho muchas veces y se ha predicado mucho. En Romanos 10, 17 está la clave, la respuesta. Dice así que la fe viene por oír. Es decir, por oír las buenas noticias del Evangelio de Cristo. La fe va creciendo, va desarrollándose al tener un contacto directo y diario con la palabra de Dios. Leerla, meditar, escucharla. Y también, como he dicho, importantísimo, la oración. La oración, el canal por el cual nos dirigimos al Señor. Sabéis que orar es hablar con el Señor, no es hacer vanas repeticiones como enseñan las religiones. Orar es tener una comunión, una relación de padre e hijo y exponerle tu situación con tus palabras sin que nadie te diga qué tienes que decir. Palabras que salgan de tu interior. Si tú dices algo que yo te digo que hagas, no sale de tu corazón. Si yo te digo, di esta frase, o reza esta, rezar es lo que habla la religión, pero rezar es repetir, y Jesucristo lo prohíbe. Cuando ores no uses vanas, inútiles significa repeticiones, no sirven para nada. Rezar no sirve para nada porque es repetir algo que alguien ha escrito antes o te ha dicho que tienes que decir. Orar es hablar con nuestro Padre Celestial. Hablar de una forma de padre, con hijo, con hija. Dile, Padre, mira, esta es mi situación, tengo este problema, ayúdame, por favor. Yo sé que tu palabra dice, muchas veces es importantísimo orar la palabra, que significa orar la Biblia, orar lo que dice la palabra, las promesas que hay en la Biblia, orarla y decir, Señor, tú prometes en tu palabra esto y yo lo deseo, yo lo quiero. Y yo sé que tú eres un Padre bueno y que tú nos amas. Esa es la manera de dirigirse al Señor. No hace falta que repitas lo que alguien te diga, vuelvo a repetir, valga la redundancia. Orar es hablar con el Señor. Y eso es muy necesario para que nuestra fe vaya creciendo. Por tanto, cuando la Biblia habla de fe como un grano de mostaza, se está refiriendo a que la fe hay que hacerla crecer y desarrollarse a través de nuestra cercanía con el Señor. Esa es nuestra parte, tener cercanía con el Señor. Y como he dicho, la cercanía se tiene escuchando, meditando, orando.
y teniendo una relación de intimidad con Él. Y entonces esa semillita, esa medida de fe pequeña que recibimos cuando nos convertimos, se hace un árbol frondoso, como explica Jesús en la parábola. Hermanos, debemos desarrollar nuestra fe para que el Señor no tenga que decirnos lo que les dijo a sus discípulos: no lo habéis hecho vosotros por vuestra poca fe. En otras palabras, porque no habéis desarrollado la medida de fe que se puso en vosotros cuando os convertisteis, cuando decidisteis seguirme. No habéis desarrollado esa fe, vuestra fe no ha crecido. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Parece que os veo esta mañana un poco así como, no sé si es por la calor o hace fresquita aquí, ¿no? Pero os veo un poco así como adormilado. ¡Gloria a Dios! ¿Había alguien durmiendo? Así se ha despertado. Seguimos. En Hebreos 11:1 vemos la definición de la fe. Dice así el escritor: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También lo voy a leer en otras traducciones. Dice en otra, la fe es la confianza de que en verdad va a suceder lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Aunque no podamos ver, la fe nos da la convicción de que lo tenemos. La fe, en otra versión, dice: la fe es la garantía de las cosas que esperamos. Tener la certeza, la convicción, la garantía de que lo que esperamos del Señor nos va a venir. Y también tener una realidad de las cosas que no vemos. La fe es tener confianza en la verdad del Evangelio. ¿Tú crees en la palabra de Dios? ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Estás convencido, tienes la certeza de que la palabra de Dios es real y produce efecto? Entonces puedes decir que tienes fe, pero si no lo crees, aunque lo digas, no sirve. ¿Me entendéis, no? Tener fe, por tanto, es tener la plena seguridad de que se va a recibir aquello que le hemos pedido al Señor y que esté de acuerdo a su voluntad, claro. Es estar convencidos de todo lo que Dios tiene para nosotros y que Dios, no te quepa duda, te va a dar todo lo que sea para tu bien. Quizás tú creas que al pedirle algo, ese algo te va a solucionar tu vida, pero si Dios piensa que te va a perjudicar, no te lo va a dar. Aunque tú digas: Señor, ¿por qué no me lo has dado? Si no te lo ha dado es porque te ama. Y porque no, como Él es un Dios que tiene toda la sabiduría, es omnisciente, conoce todo, pues no te lo da precisamente por eso, porque igual te apartas de Él si te lo da. ¿Me estáis comprendiendo? Debemos tener, por tanto, la certeza, la convicción de que Dios existe y si aceptamos el sacrificio de su Hijo Jesucristo y lo recibimos como Señor y Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él los perdona y nos hace un regalo precioso: la salvación. La salvación es un regalo de Dios, es algo inmerecido, es algo que no merecemos los seres humanos, pero Dios, por su bendito amor, por su bondad, por su misericordia, ideó el plan de salvación perfecto, que es enviar a su Hijo a la cruz, a donde tú tenías que estar y yo. Estuvo Jesucristo pagando el precio de nuestra deuda, pagando el precio de nuestro pecado. Por tanto, cuando nos arrepentimos, esa realidad de la cruz se hace en nuestra vida. Amén. Si Dios y su palabra lo dice, yo lo creo. Esto es fe. Si su palabra lo dice, puesto que la palabra es la palabra de Dios, yo debo creerlo. Para eso me llamo creyente, si no me cambio el nombre. Si nos llamamos creyentes, tenemos que creer. ¿En quién? En Dios y en su amor y en su misericordia. Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe
y no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarle? Hermanos, la fe se demuestra actuando sobre ella. En otras palabras, hay que demostrar que lo que decimos es lo que creemos. Y ese creer nos va a conducir también a hacer buenas obras, que es el otro enfoque de las buenas obras. ¿Entendéis? O sea, yo digo que creo, mis actos tienen que demostrar que lo que digo realmente lo creo. Y como consecuencia de eso yo ando haciendo buenas obras, en esas buenas obras que Dios preparó de antemano hace mucho tiempo para que tú y yo anduviésemos en ellas. Eso demuestra la fe. Yo siempre digo, yo doy el paso y el Señor pone el piso. Si yo espero que el Señor ponga el piso para dar el paso, no es fe. ¿Entendéis, no? Es un ejemplo que yo suelo usar. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, hombre, ser humano, cuando la Biblia habla de hombre se refiere a los seres humanos, hombres y mujeres, que la fe sin obras es muerta. La fe sin demostrarla con acciones, con hechos y haciendo buenas obras es una fe muerta, es una fe inútil. Las acciones, las obras que demuestran nuestra fe son obras que acompañan lo que decimos y sobre todo lo que decimos creer. Si decimos que creemos, debemos ejercitar acciones que lo demuestren. Estáis en ello, ¿no? Lo habéis entendido. Si yo digo que creo, debo demostrar que creo. Si yo digo que Dios me ha sanado, no puedo andar diciendo luego que me voy a morir. Te vas a morir como nos vamos a morir todos. Pero tienes que demostrar, no puedes anular tu declaración de fe con tu boca. No sé si llegaremos hoy al tema de la boca, de la importancia que tiene para el Señor lo que decimos y las consecuencias que tiene en nuestra vida, nuestro lenguaje, lo que hablamos y cómo lo hablamos. Tú no puedes decir que Dios ha hecho algo y luego anularlo con tu boca, porque entonces no produce efecto. La oración que has hecho es una confesión de fe. Toda oración, hermanos, es confesar tu fe. Cuando tú ores a Dios es porque crees que vas a recibir de Él, ¿no? Eso es fe. Pero si tú luego dudas, la fe no hace nada, es una fe inútil, que es lo que está diciendo Santiago. Fe es exponerle a Dios nuestra situación y dejarle a Él que obre. A veces somos tan, yo que sé, que le ponemos al Señor la situación y luego nosotros intentamos por nuestra cuenta también resolverla. No. Si tú le has puesto tu oración al Señor, le has pedido al Señor, le has puesto tu situación, tu problema, tu dificultad, deja que el Señor obre. Descansa en el Señor. No te agobies después de haber hecho una confesión de fe, no te agobies queriendo tú buscar una solución a aquello que has puesto en las manos de Dios. Déjalo en las manos de Dios, confía en Él. Hay madres cristianas que yo digo, pero vamos a ver, ¿qué fe tenéis? Cuando un hijo sale de viaje o un hijo tiene que hacer algo, se pasa la noche en vela. Pero vamos a ver, a mí me ha pasado con mi esposa, ahora ya no, gracias a Dios, pero salía un hijo mío de viaje y por la mañana me decía mi mujer, yo no sé cómo has dormido a pata suelta estando tu hijo toda la noche viajando. Digo, Mari, lo he puesto en las manos del Señor y yo a descansar. ¿En qué manos va a estar mejor tu hijo y el mío que en sus manos? Oro al Señor para que lo cuide, lo guarde, lo proteja y descanso, me echo a dormir. Si tú estás afanada, ansiosa por lo que va a ocurrir, pues estás anulando tu fe. Yo lo entiendo, es el amor de madre. Pero por encima del amor de la madre está el amor de Dios. Por encima de la paternidad nuestra está la paternidad de Dios, porque son hijos nuestros, pero también son hijos de Dios.
¿Estoy entendiendo, hermanos? Así que descansemos en el Señor. Hay problemas, hay dificultades, las ponemos en sus manos y dejamos que obre. Eso es fe. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues, ¿con qué? Con confianza, confiadamente, con fe, con todo tipo de confianza. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia para la ayuda en el momento preciso. Dios no lo va a hacer antes ni después que en el momento preciso, que en sus kairos. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto. A veces pensamos que nuestro cronos, nuestro tiempo, es el perfecto y muchas veces no concuerda con el tiempo de Dios. Debemos aplicar nuestra vida al kairos, al tiempo de Dios, porque es el momento preciso que Dios obra. Por eso dice: en el momento preciso recibir el oportuno socorro. En 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, dice: y esta es la confianza, la fe que tenemos en Él, en Jesucristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye, nos presta atención. Y si sabemos que Él nos oye, si tenemos la fe, si tenemos la convicción, la certeza de que Él nos oye, cualquier cosa que le pidamos, sabemos, estamos convencidos que lo que le pidamos, Dios lo va a hacer. El apóstol Juan también habla de lo que significa fe. Tener la confianza plena de que cuando pedimos algo que esté de acuerdo a su voluntad, claro, porque si no está de acuerdo a su voluntad no te lo va a dar, por mucho que se lo pida. Aunque tú creas que es su voluntad, tú tienes que analizar esa propuesta que le haces al Señor y analizarlo a través del filtro de la palabra de Dios, analizar a ver si está de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Otra cosa que debe ir unida a nuestra fe es la confesión. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10, versículo 8, dice: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Nosotros los creyentes, esto es lo que predicamos, porque es lo que la palabra de Dios nos enseña, que si confesaras, si reconocieras con tu boca que Jesús es el Señor, hay que confesarlo con la boca. Lo que se cree en el corazón tenemos que confesarlo con la boca. Y crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. En otra traducción que me encanta dice: eres salvo. No serás en un futuro, eres en el momento en que lo crees. Versículo 10: porque con el corazón se cree para ser justificado ante Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, la fe nos permite apropiarnos de los resultados, y esa fe debe nacer y debe crecer en nuestro interior, en nuestro corazón. Si no, es imposible que podamos confesar lo que creemos con nuestra boca. Si no lo creemos de corazón, no podemos confesarlo con nuestra boca. Podemos, digamos, hacer un acto ficticio, aparentar, pero eso es hipocresía, y Dios no le agrada la hipocresía. Jesús persiguió mucho a los fariseos y a los escribas. ¿Por qué? Porque eran unos hipócritas. En una ocasión le llama generación de víboras. A los dirigentes religiosos de la época le llama generación de víboras. Madre mía, si ocurriera eso hoy en día, nos apedreaban, ¿verdad? Pero Jesús era valiente, era radical, Él decía la verdad. Porque como yo digo siempre, más vale herir con la verdad
que matar con la mentira. Amén. Hermanos, de la misma manera que el cuerpo físico necesita alimento, nuestro espíritu, nuestro corazón debe ser también alimentado correctamente. Y ese alimento no es otro que la palabra de Dios. Esto va a hacer crecer la fe y todo lo que saldrá de nuestra boca serán palabras de fe. Así lo dijo Jesús también en Lucas 6:45. El hombre bueno, el ser humano bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y añade, esto es importante saberlo, porque de la abundancia del corazón, de nuestro espíritu, de lo que esté lleno nuestro espíritu, va a hablar nuestra boca. ¿De qué estás lleno? ¿Estás lleno de la palabra de Dios? Por todo lo que salga de tu boca es la palabra de Dios. ¿Qué estás lleno de, yo qué sé, cualquier cosa, de deporte, de culebrones, ahí comentando con las vecinas? Pues sabes que el mundo Jaime Augusto se enamoró de Cristina Aurora. Si tú estás viendo culebrones todo el día, ¿qué vas a comentar con los vecinos? Estáis comprendiendo, ¿no? De la abundancia que haya en tu interior, va a hablar tu boca. Por eso a mí me encanta cuando me cruzo con personas creyentes y nos sentamos y no hablan de otra cosa nada más que de las maravillas del Señor y se gozan hablando de Dios. Yo cuando me siento con personas así me tiro horas y horas porque me encanta. En cambio, cuando llega alguien empieza que si su palabreja, sabes tú que en el mundo cada dos palabras algunos utilizan un taco. Palabra, taco. Y a mí eso me revienta. Sé que yo también lo hacía cuando no conocía al Señor y entonces tengo misericordia y oro por esas personas. Pero no me gusta hablar con ese tipo de personas porque contaminan nuestro espíritu. Amén. Dice de la abundancia del corazón habla la boca. Estoy ya terminando. Es muy importante alimentarnos espiritualmente para que nuestra fe crezca. Pero también es muy importante tener en cuenta qué es lo que hablamos y confesamos con nuestra boca. Tenemos que tener cuidado, porque a veces la lengua, que tan pequeñita que es, como decía Santiago, es como mueve la rueda de la creación, le incendia un pequeño miembro, igual que los barcos con un pequeño timón son manejados. El ser humano, el hombre, la mujer, es gobernada por un pequeño timón que se llama lengua. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo utilizamos la lengua, porque como veremos, no vamos a terminar hoy, como veremos la semana próxima, hay un gran poder en la lengua. La lengua tiene poder para matar o para dar vida. Yo pregunto, ¿cómo estamos utilizando nuestra lengua? Como iglesia, ¿cómo estamos utilizando nuestra lengua? ¿Estamos transmitiendo vida a los demás o estamos transmitiendo muerte? Porque de lo que hablamos se va a alimentar la gente que nos escuche. Sí, y además, si además dices que eres creyente y la gente te oye decir cosas que van en contra de la fe, ¿qué van a creer? Lo fácil es decir, mira, son como nosotros. También hacen esto, también hacen lo otro. Qué bonito sería que dijeran, he ahí un verdadero cristiano, he ahí una verdadera cristiana, que lo que dice es lo que hace. Debe haber siempre una sincronización entre lo que decimos con nuestra boca, lo que creemos y lo que hacemos. Si no, es imposible. Amén. Bien, pues vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene. Muchas bendiciones para todos.